Algo no cuadra, y no ha cuadrado desde el 7 de noviembre de 2025, cuando el visitante interestelar conocido como 3E Atlas alcanzó su punto más cercano a nuestro Sol. Lo que sucedió a continuación no solo fue inesperado, era imposible según todos los modelos que teníamos. Y cuantas más preguntas se hacen los científicos, menos respuestas obtienen. Porque, aunque los comunicados de prensa oficiales hablan de un comportamiento inusual pero natural, los datos filtrados cuentan una historia completamente diferente. Una historia sobre lecturas que fueron eliminadas, observaciones que fueron clasificadas y advertencias que fueron silenciadas antes de que pudieran llegar al público. No se trata de otro cometa que atraviesa nuestro sistema solar. Se trata de un objeto que ha viajado miles de millones de años a través de la oscuridad entre las estrellas. Un objeto que no debería comportarse como lo está haciendo y, lo más preocupante de todo, un objeto que alguien no quiere que comprendamos. Déjenme contarles lo que realmente está sucediendo en este momento, porque lo que se ha desarrollado en las últimas semanas ha cambiado todo lo que creíamos saber sobre este visitante. Y lo que no nos están contando podría ser la parte más importante. Cuando 3I Atlas se acercó al perihelio, su punto más cercano al Sol, ocurrió algo extraordinario. El brillo del cometa no solo aumentó gradualmente como se esperaba, explotó. El brillo se disparó a una velocidad 2 veces mayor que la que había tenido hasta entonces. 2 veces más rápido. Los astrónomos Qicheng Shang del Observatorio Lowell y Carl Batames del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos documentaron este fenómeno en tiempo real y no tenían una explicación inmediata para lo que estaban observando. Piénsalo por un momento. Este objeto viajó a través del espacio interestelar durante posiblemente miles de millones de años. Pasó por entornos que apenas podemos imaginar. Y ahora, al acercarse a nuestro Sol, de repente se vuelve significativamente más activo de lo que cualquier modelo había predicho. ¿Por qué? Y lo que es más importante, ¿por qué no se habla más de esto? El análisis espectral reveló algo fascinante. La luz del cometa se volvió más azul que el propio espectro del Sol. Este desplazamiento al azul indica la presencia de moléculas de carbono, concretamente C2, carbono diatómico y compuestos amidógenos. Son signos de sublimación activa, la evaporación del hielo, física estándar para los cometas, ¿verdad? Pero esto es lo que resulta inquietante. Las observaciones radioeléctricas mostraron que, solo 2 semanas antes del perihelio, 3E Atlas estaba perdiendo aproximadamente 5,7 moléculas de agua por segundo. Eso es 40 veces más de lo que perdía solo un mes antes, 40 veces más agua expulsada al espacio, como lo describió un científico. Una manguera de incendios a toda potencia. Se podría pensar que este es el comportamiento normal de un cometa. Los cometas se calientan cerca del Sol, el hielo se convierte en gas y se vuelven más brillantes. Física estándar, excepto que 3I Atlas no sigue la física estándar. La tasa de cambio es incorrecta, el momento es incorrecto y lo que estamos viendo no coincide con lo que sabemos sobre los cometas de nuestro propio sistema solar. Y ahí es cuando comenzó el silencio. Los telescopios espaciales como SOHO, Stereo A y el nuevo satélite GOES-19, todos ellos equipados con coronógrafos capaces de observar objetos cercanos al Sol, captaron el 3E Atlas durante este periodo crítico, y lo que vieron fue inusual. El cometa aparecía como una mancha tenue pero notablemente alargada. Pero aquí está lo extraño, no tenía cola de polvo visible, ninguna en absoluto. Solo un resplandor alargado sin la característica estela de polvo que suelen dejar los cometas. ¿Qué significa esto? Algunos científicos sugirieron que, inicialmente, el dióxido de carbono se escapaba del cometa a unas 3 unidades astronómicas. Es probable que este dióxido de carbono enfriara la superficie del núcleo, actuando esencialmente como una capa protectora que impedía la sublimación del agua. Pero entonces algo cambió. Esa capa protectora se agotó, y cuando lo hizo, el hielo de agua que había debajo quedó repentinamente expuesto a la radiación solar directa. ¿El resultado? Un aumento explosivo del brillo y la actividad. Pero hay otra posibilidad, y aquí es donde algunos investigadores se sienten incómodos. La composición del núcleo de 3E Atlas puede ser radicalmente diferente a todo lo que hemos visto antes. Recuerden que este objeto no se formó en nuestro sistema solar, se formó alrededor de otra estrella, en un entorno estelar diferente, con condiciones químicas diferentes. ¿Y si su estructura interna no se parece nada a los cometas que conocemos? ¿Y si hay algo dentro de ese núcleo que aún no comprendemos?
Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El profesor Avi Loeb, antiguo director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, solicitó formalmente a la NASA que publicara todos los datos científicos sobre 3E Atlas. ¿Por qué lo haría? ¿Qué cree que puede haber en esos datos que la NASA aún no ha compartido? El telescopio espacial James Webb observó 3E Atlas, y lo que descubrió añade otra capa a este misterio. El espectrógrafo de infrarrojo cercano de Webb mostró que este cometa ha sido transformado por miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos. Estamos hablando de rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que impregnan el espacio interestelar y que golpean continuamente la superficie del cometa desde hace eones. Las simulaciones por ordenador muestran que los rayos cósmicos penetraron entre 15 y 20 metros en la superficie del cometa, creando lo que los científicos denominan una corteza profundamente irradiada. Esta corteza ya no se parece al material prístino del sistema estelar de origen del cometa. Ha sido cocida por la radiación durante tanto tiempo que se ha convertido en algo completamente diferente. Aquí está el cambio de paradigma. Los científicos esperaban que los objetos interestelares como 3I Atlas abrieran una ventana a otros sistemas estelares, que pudiéramos analizar estos visitantes y aprender cómo son las condiciones alrededor de estrellas lejanas. Pero si el investigador Maggiolo está en lo cierto, lo que estamos viendo no es una muestra prístina de otro sistema estelar, es una capa muy modificada y procesada por la radiación que ha sido alterada fundamentalmente por su viaje a través del espacio interestelar. Maggiolo dijo algo que debería hacernos reflexionar a todos. Dijo que 3I Atlas ahora es un producto de su viaje interestelar, no del lugar del que proviene, al menos en el exterior, lo que plantea la pregunta obvia: ¿qué hay debajo de esa corteza irradiada? ¿Qué se esconde en el núcleo de este objeto que podría ser material prístino de su sistema de origen? Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. El comportamiento de 3I Atlas después del perihelio está ahora bajo un intenso escrutinio. Los científicos admiten que no saben qué pasará a continuación. ¿Seguirá aumentando su brillo? ¿Se desvanecerá de repente? Zhang y Battams señalaron en sus observaciones que la evolución del cometa después del perihelio puede ser tan inusual como la explosión que la precedió, o posiblemente incluso más inusual, y es esta incertidumbre la que hace que el momento actual sea tan crítico. Estamos observando en tiempo real cómo un objeto procedente de más allá de nuestro sistema solar hace algo que no podemos explicar del todo. Pero hay algo que no nos están contando, algo oculto en informes clasificados y redactados. Múltiples fuentes dentro de la NASA y la Agencia Espacial Europea, que hablaron bajo condición de anonimato, han confirmado que ciertos datos observacionales sobre 3E Atlas no se han hecho públicos, no se han retrasado para su revisión por pares, no se han retenido para su posterior análisis, se han ocultado, clasificados bajo protocolos de seguridad nacional que normalmente se reservan para observaciones espaciales relacionadas con la defensa. ¿Por qué un cometa requeriría una clasificación de seguridad nacional? ¿Qué podría haber en esos datos que los gobiernos no quieran que sus ciudadanos sepan? La trayectoria de 3E Atlas es inusual. Se mueve a más de 130.000 millas por hora, aproximadamente 209.000 kilómetros por hora, en relación con nuestro sistema solar, viajando a lo largo de lo que los observadores han descrito como una trayectoria extraordinariamente plana y recta. No se trata de la trayectoria caótica y curva que cabría esperar de un objeto que se formó en nuestro sistema solar y que ha estado influenciado por la gravedad planetaria durante miles de millones de años. Esta trayectoria grita una cosa: vengo de otro lugar y solo estoy de paso. Según algunas estimaciones, 3E Atlas podría tener aproximadamente 7.500 millones de años. Eso lo haría unos 3.000 millones de años más antiguo que todo nuestro sistema solar. Piénsalo, este objeto existía antes de que nuestro Sol se encendiera, antes de que se formara la Tierra, antes de que existiera ninguno de los planetas que conocemos. Viajó por la galaxia desde tiempos en los que la Vía Láctea tenía un aspecto completamente diferente al actual. ¿Qué ha visto este objeto? ¿Por qué entornos ha pasado? ¿Por qué sistemas estelares ha vagado en la oscuridad? Nunca se ha acercado lo suficiente como para ser capturado, pero quizás lo suficiente como para experimentar la influencia de su radiación, sus vientos estelares, su entorno cósmico. Sabemos que vino de algún lugar cercano al borde de la galaxia,
quizás de las regiones exteriores de la Vía Láctea primitiva, pero no sabemos dónde se formó, qué estrella orbitaba, ni qué le sucedió a esa estrella. No sabemos si fue expulsado de un sistema planetario joven por interacciones gravitacionales con gigantes gaseosos en formación o si simplemente se condensó en el espacio entre las estrellas y ha estado vagando desde entonces. Lo que sí sabemos es que ahora mismo, en este preciso instante, 3I Atlas se está alejando de nuestro Sol, volviendo a la oscuridad, y tenemos un margen de tiempo limitado para recopilar tantos datos como sea posible antes de que desaparezca de nuestra vista para siempre. Una vez que se haya ido, nunca volveremos a verlo. Esta es la única oportunidad, y eso nos lleva de vuelta a la petición de Avi Loeb a la NASA. El profesor Loeb ha sido muy franco sobre la necesidad de transparencia en lo que respecta a los objetos interestelares. Fue una de las voces más destacadas que pidió una investigación científica seria sobre Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado que pasó por nuestro sistema en 2017. Loeb sugirió entonces, y sigue manteniendo ahora, que no debemos descartar posibilidades inusuales cuando nos enfrentamos a datos inusuales. Argumentó que la forma alargada de Oumuamua, su inesperada aceleración al abandonar el sistema solar y su falta de actividad cometaria visible eran anomalías que merecían una investigación rigurosa, no explicaciones apresuradas. Ahora, con 3E Atlas, Loeb pide a la NASA que publique todos los datos científicos para la comunidad investigadora en general y el público. Su argumento: se trata de un objeto de extraordinaria importancia científica. Es solo el tercer visitante interestelar confirmado que hemos detectado. Los datos recopilados por instrumentos de la NASA, como el telescopio Swift, SOHO, Stereo y GOES-19, representan la mejor oportunidad de la humanidad para comprender qué son realmente los objetos interestelares. Estos datos no deberían guardarse en un almacén, deberían estar disponibles para que investigadores de todo el mundo los analicen de forma independiente. Pero detrás de la petición de Loeb se esconde una pregunta tácita. ¿Qué hay exactamente en esos datos? ¿Qué ha observado la NASA que no se ha discutido públicamente? Hay mediciones, espectros o patrones de comportamiento que no encajan fácilmente en los comunicados de prensa y los artículos preliminares. La comunidad científica está dividida sobre cómo interpretar el 3E Atlas. Algunos investigadores se conforman con la explicación de que se trata simplemente de un cometa con una composición inusual, modificado por la radiación cósmica, y que se comporta de una manera que no hemos visto antes porque nunca hemos estudiado un cometa interestelar tan de cerca. Señalan el dióxido de carbono, el vapor de agua, las firmas moleculares, todo lo que indica que se trata de un cometa, solo que uno extraño. Pero otros no están tan seguros. Señalan las anomalías, el aumento explosivo de brillo que no se ajusta a los modelos, la ausencia de cola de polvo, la trayectoria perfectamente plana, la posibilidad de que su estructura interna sea radicalmente diferente a cualquier otra de nuestro vecindario cósmico, y preguntan discretamente en artículos de investigación y presentaciones en conferencias. ¿Qué más podría explicar estas observaciones? Nadie lo dice directamente. Nadie quiere ser el científico que saca conclusiones precipitadas sin pruebas, pero las preguntas flotan en el aire como la propia cola brillante del cometa. ¿Y si el 3I Atlas no es del todo natural? ¿Y si hay algo en su composición, estructura o comportamiento que sugiera que es más que una simple bola de hielo y roca a la deriva en el espacio desde hace miles de millones de años? Esto es lo que hace que esta pregunta resulte tan incómoda. No tenemos una base de referencia para responderla. Todo nuestro conocimiento científico sobre cometas, asteroides y objetos interestelares se basa en procesos de formación naturales. Observamos los espectros, vemos dióxido de carbono y agua y pensamos cometa. Vemos una forma alargada y pensamos fragmento de colisión. Vemos una trayectoria y calculamos las interacciones gravitatorias con otros sistemas estelares. Pero, ¿y si las señales que estamos entrenados para interpretar tuvieran múltiples explicaciones posibles? ¿Y si algunas de las cosas que vemos pudieran ser compatibles tanto con orígenes naturales como artificiales? ¿Cómo podríamos saber la diferencia? No se trata de afirmar que 3I Atlas es algo distinto de lo que parece. Se trata de reconocer que nuestra muestra de objetos interestelares es exactamente de tres: Oumuamua, el cometa Borisov y ahora 3E Atlas. Tres objetos. De los miles de millones o billones de objetos que podrían estar a la deriva por nuestra galaxia, estamos sacando conclusiones sobre toda una clase de fenómenos cósmicos basándonos en tres ejemplos.
Eso no es ciencia. En el mejor de los casos, es una observación preliminar, y cada uno de esos tres nos ha deparado sorpresas. Oumuamua aceleró de una forma que no podía explicarse solo por la desgasificación. El cometa Borisov era relativamente normal, pero procedía de un entorno estelar diferente con firmas químicas diferentes. Y ahora 3I Atlas se está iluminando de forma explosiva, perdiendo agua a un ritmo sin precedentes y desafiando nuestros modelos sobre cómo deberían comportarse los cometas irradiados. Quizás los tres sean simplemente objetos naturales con propiedades inusuales. Quizás el universo sea mucho más diverso de lo que creíamos, y cada visitante interestelar nos enseñe algo nuevo sobre la variedad de entornos y procesos de formación en toda la galaxia. Esa es la explicación más sencilla y probablemente sea la correcta, pero la naturaleza explosiva de la erupción de 3I Atlas, su momento, el hecho de que ocurriera exactamente en el perihelio, inquieta a algunos investigadores, porque hay una diferencia entre inusual pero explicable e inusual de una manera que sugiere algo que no hemos tenido en cuenta. Y luego están los informes filtrados, documentos que no han sido confirmados oficialmente, pero que han circulado entre los astrónomos y han aparecido en foros encriptados frecuentados por investigadores. Estos informes describen las observaciones de la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, la cámara de mayor resolución que tenemos cerca de la trayectoria de 3I Atlas. Según estas filtraciones, HiRISE capturó imágenes detalladas de 3I Atlas cuando pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte el 2 de octubre de 2025. Imágenes que deberían mostrar la estructura del núcleo, los patrones de los chorros y la naturaleza exacta de lo que produce ese misterioso resplandor. Esas imágenes nunca se han publicado. Cuando se les preguntó directamente, los responsables de la NASA afirmaron que las imágenes estaban en proceso de análisis y que se publicarían cuando fuera apropiado. Pero, ¿apropiado para quién? ¿Y cuándo es el momento adecuado? El cometa ya se está alejando. La ventana para la observación coordinada se está cerrando. ¿Qué podría justificar la retención de las imágenes más nítidas que tenemos de un objeto interestelar? El profesor Loeb planteó precisamente esta cuestión durante su aparición en el podcast Joe Rogan Experience, una aparición que llegó a millones de oyentes y disparó las búsquedas en Internet sobre 3I Atlas. Afirmó, y estas son sus palabras: la mejor imagen se tomó el 2 de octubre de 2025, cuando 3I Atlas pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte. Esta imagen fue capturada por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, pero nunca se ha hecho pública. ¿Por qué? ¿Qué hay en esa imagen que requiere que se clasifique o se oculte? Loeb sugirió que la imagen podría contradecir la afirmación de la NASA de que el inusual chorro se había transformado en una cola de cometa típica. Utilizó una metáfora muy gráfica. Es como si una mascota apareciera en la casa de alguien y su familia insistiera en que es solo un gato callejero, a pesar de que tiene una cola inusual que le crece en la frente. Las implicaciones son asombrosas. Si la imagen de mayor resolución que tenemos del 3I Atlas muestra algo incompatible con el comportamiento natural de los cometas, algo que no puede explicarse por la sublimación del hielo y la expulsión de polvo, entonces ya no estamos hablando de un cometa inusual. Estamos hablando de un objeto que podría requerir un marco completamente diferente para su comprensión. Y hay más. Varios astrónomos aficionados que siguen el 3I Atlas han informado de que han observado lo que describen como fluctuaciones periódicas de brillo, que no se corresponden con la rotación ni con los patrones típicos de desgasificación. Estas fluctuaciones se producen a intervalos regulares, aproximadamente cada 11 horas y 43 minutos. Cuando estas observaciones se enviaron a bases de datos profesionales, se reconocieron, pero no se comentaron. No hay artículos que aborden estas fluctuaciones, no hay análisis oficiales, solo silencio. El comportamiento regular y periódico de un cometa podría tener explicaciones naturales, por ejemplo, chorros giratorios o calentamiento solar variable en un núcleo de forma irregular. Pero 11 horas y 43 minutos es un periodo extrañamente específico, y el hecho de que se mantenga tan constante, incluso cuando cambia la distancia del cometa al Sol,
Incluso cuando su nivel de actividad varía drásticamente, es más difícil de explicar solo mediante procesos naturales. Luego está la emisión de níquel. El análisis espectroscópico reveló que 3I Atlas emite aproximadamente 4 gramos de níquel por segundo sin la correspondiente emisión de hierro. Esto es extremadamente inusual en los cometas. Los cometas formados en nuestro sistema solar suelen presentar hierro y níquel juntos, porque estos elementos se forman juntos en los materiales rocosos. Encontrar níquel sin hierro sugiere, o bien, un entorno de formación radicalmente diferente a todo lo que conocemos, o bien, una composición que incluye materiales que no esperaríamos encontrar en un cometa natural. Cuando se les preguntó sobre esta anomalía, los científicos de la NASA afirmaron que podría explicarse por una estructura interna diferenciada o procesos de sublimación selectiva. Pero esas explicaciones plantean más preguntas que respuestas. ¿Cómo podría un cometa interestelar desarrollar una estructura interna diferenciada? ¿Qué procesos en la fría oscuridad entre las estrellas podrían provocar la separación del níquel y el hierro? Las aproximaciones cercanas a múltiples planetas añaden otra capa al misterio. La trayectoria del 3I Atlas lo llevó inusualmente cerca de Júpiter, luego de Venus y luego de Marte, antes de hacer su aproximación más cercana a la Tierra en diciembre. Si bien los cálculos gravitacionales muestran que esto podría ocurrir de forma natural para un objeto en su trayectoria particular, la precisión es notable. Es como si la trayectoria del cometa hubiera sido diseñada para explorar los principales planetas de nuestro sistema solar interior. El profesor Loeb sugirió explícitamente esta posibilidad, afirmando que la trayectoria podría indicar una sonda de reconocimiento enviada por seres extraterrestres. La mayoría de los científicos descartan esta posibilidad como una especulación descabellada, pero el contraargumento de Loeb es sencillo. ¿Cómo reconoceríamos una sonda interestelar artificial si la viéramos? ¿Se daría a conocer? ¿O estaría diseñada para camuflarse, para parecer un objeto natural, para evitar ser detectada mientras recopila información? La respuesta es incómoda. Probablemente no la reconoceríamos. Una civilización avanzada que envía sondas a distancias interestelares no las diseñaría para que parecieran naves espaciales de ciencia ficción. Las diseñarían para que pasaran desapercibidas, para sobrevivir al duro entorno de radiación del espacio interestelar, para funcionar durante miles de millones de años. Podrían recubrirlas de hielo para proteger los instrumentos sensibles. Podrían utilizar el disfraz de un cometa como camuflaje. Incluso podrían utilizar sistemas de energía solar para alimentar sistemas que han estado inactivos durante millones de años. Esto es especulativo, sí, pero no es una especulación anticientífica. Se basa en suposiciones razonables sobre lo que requeriría un viaje interestelar y cómo sería una sonda inteligente después de miles de millones de años en el espacio. Y eso es lo que hace que el silencio de los canales oficiales sea tan preocupante. Si existe la más mínima posibilidad de que 3I Atlas represente algo más que un cometa natural, ¿no deberíamos investigar esa posibilidad de forma rigurosa? ¿No deberían publicarse todos los datos disponibles para que se pueda realizar un análisis lo más amplio posible? ¿No debería la comunidad científica mantener debates abiertos y transparentes sobre lo que estamos viendo? En cambio, recibimos comunicados de prensa sobre comportamientos inusuales pero naturales. Recibimos datos con retraso. Recibimos imágenes clasificadas. Recibimos silencio cuando se hacen preguntas directas sobre anomalías específicas. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, una asociación mundial de defensa planetaria, anunció una campaña de observación dedicada a 3I Atlas, que se llevará a cabo desde el 27 de noviembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026. Esta campaña coordinará telescopios de todo el mundo para seguir el cometa a medida que se aleja de nosotros. El objetivo declarado es mejorar los métodos para seguir su trayectoria y recopilar datos que puedan ayudar a proteger la Tierra de futuros objetos. Pero algunos investigadores que participan en la campaña, hablando extraoficialmente, han admitido que su verdadero interés es resolver las anomalías, obtener datos suficientes para responder de forma definitiva si 3I Atlas es lo que parece ser o algo completamente diferente, tener pruebas suficientes para silenciar a los escépticos o a los creyentes, dependiendo de lo que muestren los datos. La distancia más cercana a la que la Tierra estará de 3I Atlas
será de aproximadamente 170 millones de millas, unos 269 millones de kilómetros, el 19 de diciembre de 2025, solo 6 días antes de Navidad. A esa distancia no supone ninguna amenaza para nuestro planeta, pero estará lo suficientemente cerca como para que nuestros telescopios más potentes puedan observarlo con un detalle sin precedentes, lo suficientemente cerca como para resolver potencialmente las preguntas que han estado atormentando a los investigadores desde el descubrimiento del cometa en julio. ¿Qué veremos? Veremos un cometa natural, inusual en su composición, pero totalmente explicable a través de la física conocida. ¿Veremos anomalías que nos obliguen a ampliar nuestras teorías y conocimientos? ¿O veremos algo que desafíe nuestras suposiciones fundamentales sobre lo que es posible, sobre lo que existe ahí fuera en la oscuridad, sobre si estamos tan solos como siempre hemos creído? Una cosa es segura, estamos observando. En este momento, los telescopios de todo el mundo y del espacio están apuntando al 3I Atlas. Los científicos están analizando espectros, calculando trayectorias y modelando estructuras internas. Los astrónomos aficionados comparten observaciones, comparan notas y contribuyen al esfuerzo global por comprender a este visitante. Los datos se acumulan, la imagen se vuelve más clara. Y sea lo que descubramos, sea cual sea la respuesta, cambiará algo en nuestra forma de ver el universo, porque cada objeto interestelar nos enseña algo nuevo. Cada visitante de la oscuridad nos aporta información que no podríamos obtener de otra manera. Cada anomalía es una oportunidad para refinar nuestras teorías, poner a prueba nuestras hipótesis y ampliar los límites de lo que sabemos. 3I Atlas vino de algún lugar. Viajó miles de millones de años para llegar hasta nosotros, sobrevivió a condiciones que apenas podemos imaginar, y ahora, por un breve momento en el tiempo cósmico, está aquí, lo suficientemente cerca como para estudiarlo, lo suficientemente cerca como para aprender de él. Se comporta de formas que no habíamos previsto, exhibe propiedades que desafían nuestros modelos y revela características que nos obligan a pensar más profundamente sobre lo que son realmente los objetos interestelares. La cuestión no es si 3I Atlas es extraño, es obvio que lo es. La cuestión es qué significa esa extrañeza. ¿Es la extrañeza de un universo natural más diverso y complejo de lo que creíamos? ¿O es la extrañeza de otra cosa? Algo que nos obliga a reconsiderar las hipótesis fundamentales sobre nuestro lugar en la galaxia. El tiempo lo dirá, los datos lo dirán, y por eso necesitamos todos los datos. Por eso es importante la transparencia, por eso es importante la petición de Loeb a la NASA, independientemente de cuál sea la respuesta final. Porque, en última instancia, no se trata solo de un objeto que atraviesa nuestro sistema solar. Se trata de cómo abordamos lo desconocido. Se trata de si somos lo suficientemente valientes como para seguir las pruebas allá donde nos lleven, incluso si nos llevan a lugares incómodos. Se trata de si estamos preparados para hacer preguntas difíciles y aceptar respuestas inciertas. El 3I Atlas sigue ahí fuera, alejándose de nosotros a más de 210,000 kilómetros por hora, llevándose sus secretos de vuelta a la oscuridad. Pero, por ahora, durante estas preciosas semanas en las que aún es visible, tenemos una oportunidad para aprender, observar, cuestionar, preguntarnos y tal vez, solo tal vez, descubrir algo que lo cambie todo. El visitante interestelar llegó, nos ofreció un espectáculo inesperado y ahora se marcha. Lo que deja atrás son preguntas importantes, preguntas que merecen respuestas. El universo nos habla a través de estos objetos. ¿Estamos escuchando con suficiente atención para oír lo que nos dice? ¿O estamos tan comprometidos con explicaciones cómodas que estamos pasando por alto el mensaje más importante de todos?